La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Bien, le damos la bienvenida a esta hora en la semana a César Zamora Bento, economista y analista en temas políticos. Buen día, César. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, José. Bueno, gusto de verte, gusto de saber que estamos en la faena de transmitir ideas, pero preocupado pues por lo que viene sucediendo en el país en términos de delincuencia, ¿no? Fíjate que en las últimas horas hay una situación que ya no solamente debe preocuparnos, como en algún momento hemos conversado contigo, César. Mucho hablamos nosotros de inseguridad ciudadana, ¿no? Pero ya creo que este es un problema de seguridad nacional, ¿no? Por una penetración del crimen transnacional y además la manera como se vienen sucediendo los hechos en varios países de la región. Y si acá en el Perú no tomamos la atención debida, no tomamos las medidas necesarias, la situación tiende a empeorarse. En Estados Unidos han tomado medidas ya. El presidente Trump, les puede gustar a uno, no le puede gustar a otro, ha tomado medidas. Ayer escuchamos al ministro Juan José Santibáñez decir que solamente en Lima hay identificadas 200 bandas criminales. ¿Cómo estás mirando el tema? Esta semana comenzamos con un atentado en el Ministerio Público en Trujillo. Hemos visto una serie de hechos que se han venido aconteciendo, asaltos, robos, sicariato. Ayer tenía un testimonio acá en RCR de una representante de las mujeres bodegueras de Perú que me decía que ellas en realidad ya están totalmente amenazadas. ¿Por qué? Primero, porque estas bandas criminales tienen mapeados todas las bodegas. Incluso nos dijo, tienen mejor data que las propias autoridades. Y segundo, este famoso préstamo gota a gota, ahora ya se les obliga. Entran a las bodegas con arma en mano, entregan el dinero y ellos tienen que acceder de manera obligatoria al préstamo, con el pago consiguiente, que significa el cobro de intereses. Y a partir de ahí viene ya el drama, ¿no? Porque ya identifican su número telefónico, las familias, las extorsiones, etcétera, etcétera. Así estamos. Me extendí un poco, pero quería darte este marco, por favor. Sí, el problema del crimen es que las instituciones que están llamadas a contrarrestar no lo están haciendo. Desde el gobierno, desde el ministerio correspondiente, desde las instituciones tutelares, desde las instituciones que administran la justicia, que persiguen el delito y que administran la justicia. Eso no está funcionando y sencillamente estas bandas encuentran en el Perú un espacio propicio para desarrollarse de manera impune, ¿no? ¿Y cuánto dinero estará moviéndose en estos momentos a través de estas organizaciones criminales? No hay ni siquiera un aproximado, pero yo parto de un principio. El crimen siempre va a estar, siempre va a pretender sorprender a los ciudadanos, a los empresarios, siempre van a estar al acecho del descuido de la gente, pero ante ese conocimiento, ante esa realidad, las instituciones deben jugar su papel. Las instituciones son financiadas por toda la población para que puedan cumplir el rol que le corresponde y no lo están haciendo. Y las organizaciones criminales están demostrando que son más hábiles, que manejan más la psicología social, que manejan más la logística, la información, la big data, que las propias instituciones. O sea, estamos ante un gobierno bobo. Y mencionaste a Donald Trump, una medida que hasta ahora nosotros nos morimos de miedo de darla. La gestión de Donald Trump ha calificado
a estos grupos, a estas organizaciones criminales, como organizaciones terroristas. Y eso da un marco legal que pone en el nivel del terrorista, porque son terroristas. Ayer han reventado una discoteca donde ha habido gente a divertirse en una discoteca en La Victoria y han detonado una carga de explosivos, causando heridos. Entonces, si no es capaz el gobierno de tener el coraje y decir que estas organizaciones criminales deben ser calificadas como terroristas y perseguirlas como tal sin ningún miramiento, en Estados Unidos esa norma va a generar la siguiente reacción. Si tú haces algo de ese tipo, te vamos a primero te vamos a justiciar porque eres un peligro y después vamos a averiguar. Acá no, acá el delincuente, la organización criminal, el que es pillado en actos terroristas, diría yo, es llevado, es sometido a una pericia, a pesar de que se lo ha encontrado infraganti. Sencillamente nuestro sistema es bobo. Necesitamos tener una decisión fuerte y calificar como son. No antes había pues la pistolita, antes había las cosas. Ahora cada vez que encuentran a los malhechores, José, encuentran cartuchos de dinamita con su mecha. Lo hemos visto en la televisión, cartuchos de dinamita, algunos unos, otros paquetes. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos vamos a seguir entrando en la discusión de si es terrorista o no? Yo creo que ya hay que zanjar, hay que poner esa línea bien marcada. El tema, cuando se pone en el debate en el país, César, es que no tenemos una estrategia, dice. No tenemos capacidad de reaccionar frente al crimen organizado. Pero lo que hemos escuchado al ministro en los últimos días ya genera, más que temores, da miedo. El ministro ha admitido que no tenemos el número de efectivos policiales suficientes. El ministro admite que no contamos con armamento suficiente. Y ayer el ministro dice que solamente en Lima, no ha mencionado lo que pasa en el interior del país, debería mencionarla, si es que tiene una data, debería darla, porque en Lima solamente hay 200 organizaciones. O sea, estamos frente a un escenario donde estamos a merced del crimen organizado, tal como lo describe el propio ministro. Y no hay ninguna capacidad de reacción. No tenemos ninguna capacidad de poder decir si estamos enfrentando con éxito al crimen organizado. Esta semana un asesinato a un periodista que denunciaba en la ciudad de Ica las extorsiones, las presiones. A plena luz del día lo asesinaron. Y esto, como hace unos días escuchaba a 2 o 3 analistas indicar que estamos entrando en un proceso de mexicanización. Incluso uno de los analistas, Iván Arena, señala que esto puede convertirse en una suerte, Trujillo puede convertirse en una suerte de Sinaloa, ¿no?, por la gravedad de los hechos. Entonces, pero ¿a dónde vamos entendiendo que no tenemos capacidad de decisión? Ya no hablemos de liderazgo, no tenemos capacidad de decisión. Una presidenta que va a un foro mundial y dice que estamos en el mejor de los mundos, que se ha devuelto la tranquilidad. O sea, eso, lejos de generar en la población un nivel de tranquilidad, molesta, porque la población sabe a ciencia cierta que lo que dice la presidenta no se acerca un mínimo a la realidad, ¿no? No sé qué piensas tú, César. Mira, yo quiero dar varias pinceladas a tus comentarios. La primera pincelada es: debemos reconocer que durante los últimos 15 años, estos grupos caviares, IDL y toda su mancha con gorrite a la cabeza, han hecho todo lo posible por desprestigiar la autoridad policial. Y la Fiscalía ha hecho lo mismo,
en realidad cada policía que intervenía era tratado peor que el delincuente, lo metían preso, inclusive hemos visto noticias, todas las situaciones que se han visto en los últimos 10, 15 años dan a la ciudadanía la sensación de que el policía es el malo y los delincuentes son las víctimas de los policías. O sea, han hecho un trabajo silencioso durante décadas en donde la policía ha entrado a un plano de desprestigio absoluto. O sea, el policía en sí ya no puede intervenir porque sabe que le va a ir peor si es que cumple con su función, porque se le van a venir encima todas estas ONGs de derechos humanos que nos ha causado problemas. La segunda pincelada es la complicidad. Hay políticos en ejercicio que son cómplices del crimen organizado. Y tú mencionaste el caso de Trujillo, y ahí hay un clan, el clan Acuña. El clan Acuña, que por cierto tiene una sombra en el origen de su fortuna empresarial vinculado a la minería y al narcotráfico en la zona precisamente de Patás, en donde está emergiendo eso. O sea, hay esa situación que cuando tú ves en el Congreso las normas que se dan, prácticamente desguarnecen a las instituciones llamados a defender la seguridad de los ciudadanos. Entonces, esas dos pinceladas creo yo que podrían darnos alguna señal de dónde está el mal, más el tercero, que es la incapacidad de un gobierno que hace que los que estén al mando de estas acciones sean los más incapaces. Porque yo estoy seguro que en las instituciones y fuera de ellas hay personajes completamente capacitados, pero que no los convocan porque sencillamente hay esos tres factores: el desprestigio de las instituciones que están llamadas a velar por la seguridad de la gente, la complicidad de algunos políticos enquistados en el poder desde muchos años atrás, y la ineptitud de un gobierno, de un ejecutivo que prácticamente llegó improvisado, no sabe dónde está parada el gobierno, y sencillamente la gente tenemos que pagar esas consecuencias. ¿Qué hacer? Pucha, tomar decisiones fáciles. El día de ayer vi una acción, discúlpenme, ya de repente esto me está afectando emocionalmente, pero en La Victoria un tipo con pinta de malhechor se acerca con las manos así, haciendo una algarada a un chofer, y el chofer lo único que atinó es sacar su revólver y dispararle y matarlo. O sea, ya ni siquiera la gente está actuando, ni siquiera ya está actuando, ya está reaccionando. Y eso de ahí es peligroso porque las personas que se van a sentir amenazadas, si tienen un instrumento de defensa, lo va a utilizar letalmente. Y en ese acto puede equivocarse y puede matar a gente inocente. Pero a ese nivel está llegando, José. Y lamentablemente estamos pues en este espacio de desazón, desconcierto y de inactitud. ¿Cómo esto nos coge en un momento bastante complejo? Entramos en un año preelectoral, lo hemos conversado, lo seguimos conversando permanentemente, pero esto va empeorando. Esto sigue de mal en peor. Entonces, ¿qué medidas podrían tomarse? Yo siempre he dicho que es cierto, esto no es una tarea solamente del gobierno central, de los sectores correspondientes, esto es una tarea de todos, ¿no? Pero alguien tiene que impulsarla, ¿no? Alguien tiene que manejar esos temas, alguien tiene que ser el principal gestor de estos temas. Eso no está ocurriendo, ¿no? Y estamos entrando a un panorama preelectoral que todo parece indicar va a ser muy, pero muy complejo, ¿no? Por el avance de la criminalidad, el dinero sucio que ingresa, el dinero negro que ingresa. O sea, hay un conjunto de factores que van a encontrarse en el camino y forman pues una molotov. Mira, ya tienen pues, los políticos buscan sus oportunidades, ¿no? Antes de una campaña electoral. En la pobreza, y aparecen pues los vendedores de cebo de culebras políticos, dicen: yo resuelvo la pobreza. La reactivación económica viene y
vendedores de cebo de culebra político y yo te resuelvo el problema de la reactivación económica. Ahora en la gente se ha metido, nos han metido este problema día a día y con creces y con heridos y con muertos y con familias enlutadas y con familias que ahorita deben estar viendo por sus parientes que el día de ayer han terminado heridos en una discoteca, sufriendo esa angustia. Ahora van a aparecer los vendedores de cebo de culebra políticos que te van a brindar la solución al crimen organizado. Y entonces ahí es donde la población, ya en esa desesperación de encontrar una solución a un problema tan álgido como es el crimen y la seguridad de la familia y la seguridad ciudadana, va a empezar a escuchar las mentiras de estos grupos. O sea, siempre crean condiciones para poder vender su mercadería fraudulenta, su mercadería falaz. Y entonces lo que yo diría es que tengamos mucho cuidado de todos aquellos que salgan con sus banderitas, ¿ah? Civiles o militares en retiro, tranquilos. O sea, acá necesitamos un marco legal que sea, ni siquiera tienes que esperar otras elecciones. Este gobierno se le tiene que exigir, así como sucede en Estados Unidos, el acto de crimen organizado, persona que se le encuentra con una dinamita, es un terrorista. José es un terrorista al que se le encuentra con una mecha de dinamita. Por Dios, o sea, que no se puede entender eso y las leyes tienen que estar sometidas a eso y eso es, ojalá que se restituya cadena perpetua. Cadena perpetua. Y si se resiste al arresto, la policía tiene la obligación de eliminar a este elemento, porque es un acto terrorista. Si no, no nos vamos a defender. Si no, cada ciudadano que pueda tener algún medio de defensa la va a utilizar indiscriminadamente, protegiendo su integridad y la de su familia. ¿Queremos volver al lejano oeste, donde los problemas se resolvieran a punta de pistolas? Eso sucedería si no tuviéramos Estado, pero tenemos un Estado. En todo caso, ¿qué hace el Estado? Entonces los políticos y los ciudadanos tenemos la obligación de desmenuzar bien a estos embusteros que quieren engañarnos y escoger, lo decía la semana pasada, separar el trigo de la paja, ¿no? Ahora, ¿te preocupa la forma como la presidenta enfrenta este tema? Es indolente. La presidenta es indolente. La presidenta no siente lo que pasa en el país. La presidenta se mira al espejo y le dice, espejito, espejito, ¿quién es la presidenta más linda que hay? Pero va a llegar un momento en que le va a decir otro nombre, ¿no? Pero la presidenta es indolente en absoluto. A ella no le importa lo que esté sucediendo en las familias y sobre todo en las familias emprendedoras, los pequeños negocios. O sea, yo veo, si me pides mi opinión, yo la veo a la presidenta como una persona que no siente nada del dolor de las personas que ella está administrando, que ella tiene que hacer cosas para llevarles bienestar. Y por lo tanto no me merece ninguna estimación, no me merece ningún respeto inclusive. Lo que me merece es repudio, ella y toda la manga de ineficientes que están en las carteras ministeriales, ¿no? Ciertamente estamos en un momento bastante complicado. ¿Cómo nos va a afectar la economía? Te voy a poner en tu terreno, tú eres economista a la par. Definitivamente va a afectar. Estamos hablando de crecimientos optimistas 2.5% para el 25. 2.5% con toda la capacidad, con todo el motor económico que tenemos, es una miseria, y todavía con todo el cambio que va a suceder en el mundo, en donde hay gente que se asusta, que dice que los aranceles y las cosas, nada. Acá el Perú tiene una excelente oportunidad para posicionarse mejor bajo las reglas de los Estados Unidos de Norteamérica y más competitivos en los mercados europeos y asiáticos. Entonces, nuevamente es una buena oportunidad para avanzar, pero nuestras instituciones, nosotros mismos estamos debilitándonos y nuevamente estamos haciendo que las oportunidades que se puedan presentar, que deben ser prometedoras, se pierdan. Entonces sí tenemos oportunidades, 2.5% es inaceptable para el motor económico que tenemos
Y esto muy afectado porque el crimen organizado espanta. El crimen organizado espanta esos primeros eslabones de la economía, que es la economía, la pequeña y la mediana economía, que es la que reactiva la gran economía. Entonces, allí yo me temo que la delincuencia, el crimen organizado, el escenario político que se avecina en este año preelectoral va a hacer que la economía no crezca lo suficiente como debiera, prácticamente por nuestras propias ineficiencias. Muy bien, mi estimado César, como siempre, agradecerte la amabilidad de compartir estos minutos a través de Don C. Muy gentil, buen fin de semana. Buen fin de semana y con cuidado porque cualquier rato nos tocan la puerta. Saludos, César, muy amable, gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.